Vamos a comenzar realizando la cara con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Yo voy a iniciar esto que está escrito y voy a realizar mi anillo mágico. Lo que necesitamos hacer en este momento es como un bolsillo. Entonces, para que pueda caer el cuello. Entonces aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a sujetar y voy a iniciar la segunda fila. Pero antes de iniciar la segunda fila, quiero mostrarles que aquí tengo la primera parte. Nosotros hicimos un cuellito como largo. Esto es para que le dé sostén a la cabeza de nuestro Santa. Para eso nosotros necesitamos realizar un bolsillo que tenga las mismas cantidades que tenemos acá. Acá tenemos 24 puntos. Entonces necesitamos que también este bolsillo tenga 24 puntos bajos. Pero necesitamos que este bolsillito, para que pueda caer bien, porque si no, no va a entrar. Entonces, tenemos que realizarlo o con un crochet más grande, que sería 2,5, o bien ustedes van a tejer un poquitito más suelto esta parte. Solamente el bolsillo, no la cabeza. Solamente el bolsillito necesitamos que quede suelto. Entonces ahora vamos a empezar la segunda fila y yo voy a cambiar el crochet. Para la segunda vuelta vamos a hacer aumentos en cada una de ellas y vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Comienzo con ustedes realizando los aumentos y tengo que ir escondiendo el hilo que se encuentra por detrás. En el primero yo voy a colocar mi marcador y recuerden que los aumentos son 2 puntos en el mismo lugar, es decir, 2 puntos aquí, luego 2 puntos en el siguiente, hasta que obtengamos los 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Saco mi marcador, realizo un punto bajo en el primero y en el siguiente voy a realizar un aumento. Voy a repetir nuevamente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Quiero que noten que cuando voy tejiendo no den vuelta el tejido de esta manera, porque naturalmente se va hacia este sector, hacia adentro. Entonces tienen que seguir haciéndolo de esa manera sin voltearlo. Bueno, vamos a realizar ahora la vuelta número 4. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Empiezo con ustedes. Voy a colocar este marcador, lo voy a reemplazar por el marcador tradicional y colocar un hilo. Y voy a hacer 1, 2 y un aumento. 1, 2 puntos y en el siguiente un aumento. Hasta llegar al final. Ahora, desde la fila número 5 hasta la fila número 12, vamos a repetir los 24 puntos bajos. Y quiero que presten un poco de atención. Yo hasta el momento tengo así mi tejido y generalmente cuando nosotros
tejemos, seguimos tejiendo y como que damos vuelta el tejido. Yo quiero que en esta oportunidad ustedes no volteen el tejido, sino que lo sigan manteniendo en esta posición. Yo voy a ir avanzando, esta es la fila número 5. Voy a ir avanzando y si se dan cuenta, naturalmente se va hacia adentro el tejido y eso no tenemos que tratar de evitarlo, sino que seguimos tejiendo en esa misma postura. ¿Ven? No lo volteo, sino que sigo de esta forma. ¿Ya? Porque esto se va a armar acá como el bolsillito y va a caer de esta manera. Y después nosotros vamos a realizar la cara, la cabeza y ahí recién vamos a voltearlo. Así que yo voy a continuar, le voy a ir mostrando a medida que tejo, a pesar de que son solamente puntos bajos, para que ustedes puedan entender de una mejor manera a qué es lo que me refiero. Bueno, aquí estoy en la fila número 6 y como se pueden dar cuenta, sigo tejiendo en esta dirección, no en esta posición, sino en esta, ¿ya? Y es de esa manera que yo voy a seguir hasta la fila número 12. Miren, ahí está el bolsillito. Y allí va avanzando. Porque no va a tener este cuello tan largo, sino que va a tener el cuello normal. Yo creo que unas 3 filas, 1, 2 y 3, hasta acá, hasta esta posición, va a quedar el cuello de nuestro Santa. Entonces yo avanzo hasta la fila número 12 y luego les muestro. Ya tenemos listo nuestro bolsillo para que pueda ahí caer la cabeza perfectamente. Ahora lo que vamos a realizar es la vuelta número 13, que es donde nosotros ya comenzamos a realizar la cabeza. Y para eso vamos a hacer aumentos en cada uno y vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Pero lo vamos a realizar, aquí me faltó anotar, lo vamos a hacer en block. Quiere decir que vamos a tejer por la hebra que se encuentra hacia atrás. Yo aquí tengo mi marcador y comienzo con ustedes. Aquí solito el tejido se va a ir volteando hacia allá, hacia el lado contrario donde hemos estado tejiendo y así podemos tener la parte derecha donde corresponde. Entonces yo aquí realicé mi primer aumento. El segundo, en cada uno voy a realizar el aumento. No tomo las 2 hebras, sino que tomo la que se encuentra hacia atrás. Lo importante que ustedes tienen que verificar que cuando terminen este bolsillo, ustedes tengan los 24 puntos, que no tengan menos ni tampoco más, para que cuando aquí en este momento nosotros empecemos a aumentar, nos dé la cantidad que necesitamos, que son 48 puntos. Entonces yo voy a ir tejiendo y nos vemos en la vuelta número 14. Antes de seguir avanzando, se me olvidó un gran detalle. Y el detalle es que si ustedes el bolsillo lo estaban tejiendo con un crochet un poco más grande, que era 2,5, en esta oportunidad, como ya vamos a empezar la cabeza y la cabeza ya no viene siendo parte del bolsillo, ustedes van a cambiar su crochet al más pequeño, al que utilizaron en el cuerpo. Entonces, continúo. Nos quedó de esta manera, ¿ya? Si a ustedes les quedó aquí un poquito arrugadito, no se preocupen, a medida que vamos a ir tejiendo se va a ir enderezando, pero se ve bien, no se ve como tan ondeado.
Vamos a tejer la vuelta número 14 y en esta oportunidad vamos ya a empezar a tejer la cabeza y vamos a realizar lo siguiente, que son 7 puntos bajos y un aumento. Aquí me faltó poner por 6, ¿ya? Y voy a tener un total de 54 puntos bajos. Lo voy a anotar de nuevo para que no se equivoquen. Serían 7 puntos bajos, un aumento y este es el detalle que me faltó, por 6. Y voy a tener un total de 54 puntos bajos. Comienzo con ustedes tomando toda la hebra y si se dan cuenta el tejido ya empezó a voltearse un poquito. Entonces aquí tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y ahora voy a realizar el aumento. Voy a seguir realizándolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y el aumento. Ya, yo voy a continuar realizando esto hasta tener los 54 puntos bajos. Vamos a empezar la vuelta número 15 y primero vamos a realizar los 4 puntos bajos y el aumento. Comienzo con ustedes. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a realizar el aumento. Ya que realizamos hasta este punto, hasta acá, vamos ahora a realizar 8 puntos bajos y luego de los 8 puntos bajos un aumento. Esto lo vamos a repetir por 5 veces. Lo mismo, 8 puntos bajos, un aumento, hasta que ustedes completen las 5 repeticiones. Voy a comenzar con ustedes. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, aquí no se tomó bien, 6, 7 y 8. Y el aumento. Voy a ir repitiendo esto hasta tener las 5 repeticiones. Ya realizamos hasta este punto y ahora vamos a terminar con 4 puntos bajos para tener un total de 60 puntos. Entonces terminamos 1, 2, 3 y 4 puntos. Vamos a realizar la vuelta número 16 y vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y vamos a tener un total de 66 puntos bajos. Yo voy a realizar la primera repetición con ustedes, luego ustedes continuarán haciendo exactamente lo mismo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
y 9. Esta parece que no se tomó todos los hilitos. Ahí está, 9. Y el aumento. Voy a seguir repitiendo esto. Y ahora ustedes van a ir girando el tejido para que esté dando la vuelta. Ya realizamos la vuelta número 16. Ahora vamos a hacer la vuelta número 17 y vamos a empezar por 5 puntos altos y un aumento. Nos detenemos allí porque voy a ir explicando parte por parte. Entonces, hacemos los 5 puntos bajos, perdón, parece que dije altos, pero son 5 puntos bajos. Ay, iba a tejer con el verde, con el marcador. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de los 5 puntos viene el aumento. Ahora vamos a realizar la segunda parte de la fila número 17, que nos corresponde lo que está dentro del paréntesis multiplicado por 5, es decir, que lo que está dentro del paréntesis lo vamos a repetir 5 veces, que son 10 puntos bajos y un aumento. Yo voy a realizar la primera repetición con ustedes, después ustedes van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Luego voy a realizar el aumento. Esta sería la primera repetición. En total tengo que tener 5 repeticiones. Las hago y seguimos. Ahora me corresponde esta parte en la que yo voy a terminar con 5 puntos bajos. Entonces seguimos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ya. Ahora ustedes van a empezar como a girar la parte de este tejido hacia arriba, que es lo que corresponde a la cabeza. Y vamos a tejer desde el número 18 hasta el número 22 los 72 puntos bajos. Solamente puntos bajos. Aquí ya terminamos con los aumentos. Nos vemos en la fila número 23. Ahora vamos a realizar la vuelta número 23 y vamos a hacer primero 24 puntos bajos. Así que yo comienzo con los 24 puntos bajos. Luego de los 24 puntos bajos vamos a realizar 3 disminuciones. Así que yo voy a ir con ustedes. Aquí tengo una. Aquí 2 disminuciones. Y acá 3 disminuciones. Luego de las 3 disminuciones vamos a realizar 12 puntos bajos. Yo realizo los 12 puntos bajos. Acá 1, 2, 3. Luego de los 12 puntos bajos me tocan las 3 disminuciones. Y lo vamos a realizar. Una disminución, 2 disminuciones y 3 disminuciones. Y vamos a terminar con los 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al final. Y ya teniendo esto listo, voy a tener un total de 66 puntos bajos.
Quedamos en la vuelta número 23 y tenemos un total de 66 puntos bajos. Luego, desde la fila número 24 hasta la fila número 35, vamos a tejer los 66 puntos bajos. Y este es el resultado de tejer los 66 puntos bajos hasta la fila número 35. Ahora vamos a colocar los ojos. Ustedes van a ubicar donde estén sus cachetitos y vamos a contar. Puede ser 10 filas u 11 filas, dependiendo de donde ustedes consideren que se encuentra mejor. Aquí tenemos una fila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puede ir acá o bien en la fila número 11. Y van a situar, van a calcular el centro. Y del centro, a ver, yo voy a contar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo lo voy a hacer aquí en el 11. Ya vamos a situar el centro con un alfiler, así. Y de aquí, del centro van a contar 1, 2, 3, 4. Y acá en el 5 van a colocar un ojito. Lo estoy colocando con alfileres porque así encuentro que si me equivoco, este es el momento de decir no me gustó la ubicación de los ojos. Entonces nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Aquí iría el siguiente ojito. Saco el alfiler del centro y veo si es que encuentro bien la ubicación de los ojos. Una vez ya localizado, si me agrada, a ver, ahí está. Ahí. Yo creo que sí, está bien la ubicación de los ojitos. Entonces, recién ahora yo voy a colocar los ojitos. Los ojitos que estoy colocando son de 12 milímetros, ¿ya? Así que busquen un crochet que sea un poquitito más grueso del que están tejiendo o cualquier palito que ustedes tengan, y donde tenían el alfiler vamos a agrandar un poco porque hemos tejido con un crochet del número 2 y tenemos que hacer el orificio para poder poner el ojo, si no, no entra. Ahí está el primer ojito. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Luego que ya tengan sus dos ojitos situados, vamos a colocar el broche para poder ajustar. Yo lo coloco de esta manera, ustedes también lo pueden colocar de la manera contraria, pero a mí me gusta de esta manera, siento que quedan más ajustaditos, porque entran como más hacia adentro. Ya. Una vez listo, ustedes pueden sellarlo y colocar acá un encendedor, un fósforo, pero para poder sellar. Y si no, ya de esta manera queda bien. Vamos a seguir tejiendo. Vamos a realizar la vuelta número 36, en la cual vamos a hacer
9 puntos bajos y una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 60 puntos bajos. Yo voy a iniciar con ustedes la primera repetición y ustedes van a continuar realizando lo mismo hasta llegar al final. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y vamos a realizar una disminución. ¿Ya? Esto lo seguimos haciendo hasta el final. La vuelta número 37 vamos a iniciarlo con 4 puntos bajos y una disminución. Entonces realizamos los 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y la disminución. Ahora vamos a hacer el siguiente patrón, que sería 8 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 5 veces. Empezamos. Yo voy a realizar la primera repetición con ustedes. Ustedes tienen que recordar que son 5 repeticiones. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a realizar la disminución. ¿Ya? Vamos a seguir repitiendo. Ya una vez realizada las 5 repeticiones, vamos a terminar con 4 puntos bajos y vamos a tener un total de 54 puntos bajos. Entonces yo termino con los 4 puntos bajos de esta vuelta número 37. Realizamos ahora la vuelta número 38 y vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Al terminar vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Entonces comienzo con ustedes. La primera repetición, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y la disminución. Nos vemos en la fila número 39. Vamos a empezar la fila número 39 con 3 puntos bajos y una disminución. Comienzo con ustedes. Un punto bajo, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos y la disminución. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Ya no quiere rayar el lápiz. Voy a cambiar el lápiz. Ya, un paréntesis. 6 puntos bajos y una disminución repetido por 5 veces. Entonces comienzo la primera repetición. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y la disminución. Sigo hasta obtener las 5 repeticiones. Y vamos a terminar con 3 puntos bajos. Lo realizamos 1, 2 y 3. Aquí vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Y ahora vamos a empezar a rellenar, de a poquitito. Cuando rellenen
esta partecita del bolsillo no la aplasten. Coloquen algo allí, puede ser un algodoncito, ya para que no rellenemos tanto, ¿ya? Entonces yo voy a comenzar a rellenar de a poquitito. Aquí comencé a rellenar. Disculpen mi voz, pero estoy difónica, estoy resfriada. Así que se hace lo que se puede. No se olviden de suscribirse al canal. Por favor, compartan estos trabajos, porque así puede crecer mi canal y también podemos subir videos más seguidos, y compartan para que también otras personas puedan realizar estos trabajos que en realidad son tan hermosos, poder realizar algo con nuestras manos. Así que yo voy a seguir rellenando. Aquí ya vamos a avanzar un poquito más rápido y les voy a indicar. En la vuelta número 40 vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 41 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución por 6 veces y vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 42 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetirlo por 6 veces y vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 43 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 44 vamos a hacer un punto bajo y una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Hasta este punto vamos a tejer. Una vez terminado, lo que vamos a realizar es cortar. Así, vamos a tomar una aguja lanera y aquí vamos a empezar a colocar un poquitito más de relleno. Acuérdense que a medida que van tejiendo, tienen que ir colocando relleno. Yo consideré que esta es la forma más fácil de colocar relleno, que en vez de colocar algodón, coloqué el muñeco simplemente ajustándolo con el resto del cuerpo y fui rellenando a medida que fui tejiendo. Entonces yo ahora voy a colocar el relleno de la parte de arriba, así. Ya tiene que quedar durito, pero no tanto tampoco, pero no tiene que quedar fofo, sino que tiene que estar bien para que nosotros podamos luego realizar las facciones. Yo voy a sacar este hilo color verde que he ido jalando de a poquitito para que después no tenga que jalar todo hasta el final y pueda salir muy fácilmente. Entonces, con una aguja lanera vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tomar solamente las hebras que se encuentran por delante, ¿ya? Así que yo voy tomando así. No tiene en realidad ninguna ciencia. Es muy fácil de realizar. Hasta que llego al final. Cuando llego al final,
solamente tengo que ajustar y se ajusta muy bien. Voy a realizar un nudo para que el tejido no se nos desbarate y luego vamos a esconder hacia adentro. Eso es todo. Y estamos listos. Corto y estamos listos con nuestra carita. Ahora vamos a realizar las facciones de la carita de Santa Claus. Para eso yo tengo un hilo color nude y voy a realizar lo siguiente. Si ustedes tienen una aguja lanera un poquito más grande, va a ser ideal. Desde aquí, desde el borde, cualquier borde que ustedes encuentren, pero para que no se note, desde el borde ustedes van a sitiarse en esta parte, ¿ya? Del ojo y vamos como a rodearlo. Estiramos, estiramos, estiramos hasta que nos quede una pequeña hebra por este lado y vamos a rodear el ojo por la parte de abajo y vamos a sacar por el mismo lugar donde lo pusimos, donde entramos con el hilo, ¿ya? Y va hacia abajo. Y ahora nosotros, sin tener temor, vamos a jalar así, de esta manera, y le vamos a hacer un nudito. Ya después se vuelve como a acomodar, así que no tengan miedo en jalar. Por eso es importante que tenga suficiente relleno, porque si no, esta parte no queda bien. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo por el siguiente lado. Así que yo voy a esconder estos hilos. A mí me gusta trabajar con distintos hilos. Hay personas que vienen y lo hacen de forma inmediata en el siguiente ojo, pero yo me siento insegura de hacerlo de esa manera, así que lo que yo hago simplemente es esconder el hilo y como el hilo estaba suficientemente largo, yo voy a realizar lo mismo que hicimos en el ojo derecho. Entonces, después este hilo lo escondo. Nuevamente me sitúo por allí, por la parte lateral. Dejo un poco de hilo para luego poder ajustar. Voy a rodear el ojo y saco por el mismo sector donde introduje el hilo. Y ahora jalo y realizo un nudo y escondo. Ahí. Ahí sí. Y ahí quedan nuestros dos ojitos. También vamos a realizar lo mismo, pero en vez de hacerlo por debajo, el hilo lo vamos a pasar por arriba. Así que yo voy a esconder estos hilos y les muestro. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a introducir el hilo por este sector. Primero por uno, luego por el otro. Así. Y ahora voy hacia arriba y saco por el mismo lugar. Ahí está. Pero esta vez el hilo no va hacia abajo, sino que hacia arriba. Ahí. ¿Ya? Y hago exactamente lo mismo. Así, ajusto. Ahí. Ay. No quiere sujetarse suficiente. Así que ahí. ¿Ya? Y vamos a realizar lo mismo en el siguiente ojito. Bueno, lo que hice fue pasarlo por arriba 2 veces
para que quedara como más marcado. No sé si les mostré cómo esconder el hilo, pero ustedes cuando esconden el hilo pasan de un sector a otro sector y para cortar al ras ustedes como que van a hacer la cabeza del amigurumi hacia adentro y no cortan hasta el ras, sino que un poquito más hacia arriba, y como ustedes ajustaron ya no se nota. Así quedó nuestra carita. ¿Ya? Ustedes con una aguja lanera también pueden ir ajustando como quieren los cachetitos. Recuerden que por la parte de arriba yo pasé 2 veces para que quedara como de esta posición. Ya, ahora vamos a hacer el área de los ojitos. Ya, ahora listé un color blanco y lo vamos a poner como por la parte también de acá abajo. Y vamos a rodear el ojito como en la parte lateral, como en este sector. Entonces aproximadamente en ese lugar es donde nosotros vamos a sacar nuestra aguja lanera. Ustedes tienen que ir ahí como calculando. Allí. Y rodeamos el ojito hasta como por este sector. Y vamos a dirigirnos hacia el siguiente ojito sin tocar esta parte ya, la parte central. Entonces vamos a hacer un aproximado. Recuerden que estos son trabajos manuales que no nos van a quedar como de fábrica, pero sí intentamos hacerlo lo más parejo posible. Ya, no jalen tanto, incluso en esta partecita de acá ustedes pueden pegarlo. Ya, yo tengo este pegamento que es ideal para telas. Es muy parecido a la cola, así que yo le voy a aplicar un poquito después. Y vamos al siguiente ojito, aproximadamente lo sacamos y vamos a colocarlo en el mismo sector donde se introdujo el color blanco. No jalo tanto, dejo allí y puede ser con un mondadiente o con el mismo alfiler. Saqué un poquito de esta cola y la coloqué un poquito en un alfiler. Y lo que voy haciendo solamente es como rodear el ojito. Este es de color blanco, pero cuando seca no se nota. ¿Ya? Y luego voy acomodando el hilito. Ahí. Ya voy a hacer lo mismo con el siguiente lado. Ya. Todavía no anudo ni corto el hilo porque voy a esperar que seque aquí el color blanquito. Me voy por la parte como de atrás y vamos a sacar en el ojito. Miren, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a introducir nuestro hilo como en la parte del borde, uno más abajo, donde está el hilo color blanco, uno más abajo, y me voy a saltar 1 y 2, y en ese lugar es donde yo voy a colocar el hilo color negro, muy sencillito, así, y voy a colocarlo en este lugar, como uno más adentro del borde. Ya podemos
hacer y de forma inmediata el siguiente ojito. Ahí. Así. ¿Ven? Y vamos a realizar lo mismo. Uno más abajo de donde está el color blanco. Y hacia el lado 1 y 2. 1 y 2. Es decir, acá. Y yo voy a intentar sacar el hilo cerca de donde está el inicio. Ay, se movió. Ahí. Ya, si ustedes quieren, igual lo pueden pegar. Así que yo me voy hacia donde está el inicio para poder anudar y cortar. Ya. Voy a pegar también los ojitos, el color negro, para que quede bien fijado. Ahora vamos a hacer las cejas. Yo las situé como en el borde de la parte negra del ojo. En el ojo hacia arriba conté 6. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6. Y coloqué el alfiler. Luego cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia el lado y hacia abajo cuento 1, 2, 3 y en el 4. ¿Ya? Entonces voy a colocar desde arriba para que se pueda ver bien. Voy a pasar 2 veces por el mismo sitio para que se pueda ver más marcado, ya que como es de color blanco y con el color nude tiende a perderse. Entonces nuevamente cuento a ver hacia el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3 y en el cuarto. Y voy a sacar en el siguiente alfiler. Allí. Ahí. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3 y en el cuarto. ¿Ya? Y veo cómo se ve antes de volver a remarcar porque me gusta ver si es que se ve simétrico o no. Yo creo que sí, pero a lo mejor podría ser como en vez de 6 hacia el lado, podríamos contar 5 para que se vea mejor. Así que lo voy a hacer con 5 a ver si resulta mejor. Ya, ahí estamos. Solamente este arreglé porque consideré que con este lado estaba bien. Entonces vuelvo a remarcar y ya tenemos las cejas. Ya, marqué 2 veces y ahora voy con la nariz. ¿Cómo lo hice? Ya, la nariz conté este que está en el borde, no 1 hacia abajo, aquí, y cuento desde aquí, cuento 1 y 2. Entonces cuento 1 y 2 y lo coloco. Y hago lo mismo en el siguiente sector. ¿Ya? Ahora voy a realizar la nariz de la siguiente manera. Es muy sencillo. Tengo que sacar el hilo color nude. Y ya. Aquí ya tengo ubicada la nariz. Donde termina el ojo, cuento hacia el lado 1 y 2 y coloqué mi alfiler. También hago lo mismo en el siguiente sector. Ahora yo voy a introducir el hilo color nude de la siguiente manera. Así, de esta forma, sacamos el hilo. Sacamos el alfiler y lo colocamos.
vamos a pasar por el mismo sector 4 veces. Aquí saqué 1. Aquí estoy sacando la segunda vez. La tercera vez. Y la cuarta vez. ¿Ya? La nariz, si se dan cuenta, es un poco más ancha de lo que estamos acostumbrados a hacer, porque también la carita de Santa es más anchita. Entonces ahora vamos a pasar por estos 4 hilos, nuestro hilo color nude de esta manera, como que vamos a ir rodeándolo. Ya ustedes colocan la mano así en ese sector para que el hilo pueda ir uno al lado del otro. Hasta que lleguen al final. Así. Voy mostrándole parte por parte para que ustedes les quede como lo más parecido posible. Sabiendo de que hay muchas personas que me escriben y que me dicen que lo que más les cuesta es esta parte de las facciones. Así que por eso estamos tratando de hacer cada proceso para que vayan viendo parte por parte. Yo creo que falta uno solito ahí para ponerlo en el final. Ahí. Y ahora ustedes van a agarrar el hilo color nude y lo van a colocar hacia donde mismo lo introdujimos. Vamos a hacer un nudito, escondemos y ya tenemos la nariz y las facciones. ¿Ya? Luego vamos a hacer las orejitas y luego que terminemos de hacer las orejas, vamos a colocarle el colorete antes de colocarle la barba, porque si lo hacemos después, la parte de la barba se nos puede ensuciar con el colorete. ¿Ya? Entonces vamos a realizar las orejitas. Vamos ahora a ubicar la orejita. Yo lo hice considerando el borde del ojo en la parte superior y voy contando desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 7. Ya, luego hacia abajo 1, 2, 3 y en el 4. Luego voy a tomar una aguja lanera con el color nude, que es el color que hemos estado utilizando, y vamos a realizar lo siguiente. Donde está el alfiler, yo lo saco y introduzco mi hilo y voy a pasar por ese lugar 3 veces para que quede bien sujeto. Ya, aquí tengo 1, 2 y 3. Ya. Luego que tengo las 3 veces, voy a esconder estos hilos. Lo paso por este sector un poquito más al lado, ahí. Y voy a anudar
escondo y corto. Luego voy a tomar el hilo color nude, voy a dejar una hebra, voy a realizar un nudo corredizo y vamos a tejer en estos hilitos que pasamos 3 veces. Vamos a hacer 2 puntos bajos, aquí tengo 1 y 2, ¿ya? Este hilo lo suelto, no lo escondo. Luego voy a realizar varetas, 1, 2, 3 y 4 varetas. Y voy a finalizar con 2 puntitos bajos. Ya teniendo listo esta parte, corto, jalo y voy a esconder estos hilos con la aguja lanera de esta manera hasta llegar como a la altura del centro. Voy a hacer lo mismo con este sector. Estoy realizando lo mismo con el siguiente sector y voy a anudar aquí en el centro y luego voy a esconder. Ahora voy a colorear los cachetitos. Yo aquí como que saqué un poquito con un cortacartón y voy probando ahí en los cachetitos. Recuerden que esto lo hago antes de colocar la barba, porque ya una vez puesta la barba no se va a poder, porque si no va a quedar del color de la barba, va a quedar del color del colorete. Pueden ponerle aquí un poquitito arriba, un poquitito también en las orejas. Y así queda la cabecita de Santa. Aquí tenemos el cuerpo también. Y luego en el siguiente video vamos a ver cómo colocar la cabeza completa. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, de dar me gusta y de activar la campanita de notificaciones. Recuerda que esto ayuda mucho a mi canal. Nos vemos en la próxima. Adiós.